Listo, buenas noches. El Señor los bendiga a todos. ¿Cómo están? Bendiciones para todas las personas. ¿Es todo perfecto? Bueno, bendiciones para todas las personas que están hoy conectadas. El Señor les bendiga. Qué bendición tenerles después de esa semana tan bonita que tuvimos, o mejor, de ese fin de semana tan especial que tuvimos, tanto el sábado como el domingo. Entonces, yo creo que las dos enseñanzas que el Señor nos impartió fueron enseñanzas muy certeras, fueron enseñanzas muy como que llegaron al corazón, pues en primer lugar al mío. Y de verdad que yo estoy muy agradecida con el Señor, porque en la medida en la que nosotros vamos avanzando más en el estudio de la palabra, realmente nos damos cuenta cómo el Señor es de bueno con nosotros y creemos que verdaderamente el Señor lo que está haciendo es hablando acerca de lo del novio con el velo, ¿no? Que creo que lo hemos hablado en reuniones anteriores, está así quitándonos el velo, como ese novio que nos quita el velo para que podamos verle cada vez mejor, y finalmente lo que el eterno Dios está haciendo. Entonces, bienvenidos las personas que están conectadas, bienvenidos también los que están por vía celular, un abrazo para ellos, Elizabeth, Bernardita, bienvenidas también, y para las personas que escuchan posteriormente estas enseñanzas por YouTube, porque de hecho durante la semana me mandaron algunos mensajes al privado y me pareció muy bonito, pues al Facebook privado, pues, y me pareció muy bonito también. Entonces para ellos también un abrazo, muchas bendiciones, y que esta palabra de verdad también toque sus corazones. Amén. Ahora, yo creo que ya es hora de iniciar. Vamos a iniciar en el nombre del Señor. En el transcurso de la enseñanza voy a mostrarle una cosita en una diapositiva. Entonces, para que su merced esté ahí, sí, así súper atento. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir por acá el bosquejo. Listo. Ahora sí, iniciamos. Excúseme usted un momento, yo aquí voy a grabar. Listo, iniciamos ahora sí. El título de la enseñanza de hoy es Familia y Pacto. Familia y Pacto. Es una serie de enseñanzas, si el Señor así lo permite. Si el Señor así lo permite, hoy vamos a iniciar con algo. Hoy vamos a tocar un tema muy general y de pronto en estos miércoles, si el Señor así lo permite, nosotros vamos a continuar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que todo lo que nosotros hemos venido aprendiendo de parte del Señor lo podamos aplicar ahora en nuestras familias, ¿ok? Porque hemos recibido palabra individual, porque muchas veces el Señor nos ha confrontado con esa palabra, muchas veces incluso nos hemos cuestionado de pronto en las cosas que hemos creído durante tantos años, o hemos tenido algún interrogante respecto de la escritura, respecto de por qué este versículo dice una cosa y este otro dice otra cosa. Y yo creo firmemente que el eterno Dios ha venido hablando a los corazones de todos nosotros los que estamos acá conectados, y también de las personas que por misericordia y gracia del eterno Dios ven también los mensajes en YouTube. Entonces la idea ahora es que absolutamente todo lo que hemos venido recibiendo, no solamente este año, sino desde el año pasado, porque yo creo que el Señor nos ha venido hablando a nosotros incluso desde el año pasado. Entonces ahora la idea es que todo esto nosotros lo podamos aplicar a nuestra familia. Amén. Entonces iniciemos Familia y Pacto, parte 1. Familia y Pacto, parte 1. Ahora, quiero decir lo siguiente, y es parte de lo que nosotros habíamos hablado el sábado y habíamos hablado el domingo. Recuerde usted que el domingo nosotros tuvimos nuestra celebración de Pentecostés en griego, o de Shavuot en hebreo, o pues de las semanas en español, pero tuvimos nosotros nuestra celebración este fin de semana, y parte de lo que nosotros decíamos era que el propósito del eterno Dios, y si no lo dije, de pronto lo pasé por alto, usted excúseme, pero entonces lo voy a decir ahora. El propósito del eterno Dios era y sigue siendo, y nótese que dije era pasado, y sigue siendo y seguirá siendo incluso a futuro, seguirá siendo formar un pueblo, formar una nación para su honra y para su alabanza. Ese es el propósito del eterno Dios. Recuerde que nosotros hablamos el domingo pasado de eso. Usted se acuerda el ejemplo de los panes, ¿cierto? Lo que significa, o lo que significa esos panes. Entonces ese es el propósito del Señor, formar un pueblo. Y nosotros veíamos el domingo como el apóstol Pablo también nos enseñaba en Gálatas 6:16 que ese pueblo se llama el Israel de Dios. Pero también el apóstol Pablo dice que ese pueblo se llama iglesia, que de eso sí no hablamos el domingo, pero es que pues el tema era un poquito extenso. Y yo no sé si usted recuerde que la palabra iglesia en griego es la palabra eclesía, y que esa palabra eclesía está compuesta por dos palabras. Tal vez eso nosotros lo vimos hace mucho tiempo. La primera palabra es ek,
y la segunda palabra es kaleo, que la primera palabra ek significa fuera y la palabra kaleo significa llamar. Es decir, que la palabra eclesía o la palabra iglesia significa llamados afuera. Es decir, el Señor, ¿qué es lo que está haciendo? De toda tribu, de toda lengua y de toda nación, está llamando a su pueblo ¿a dónde? Afuera, para formar de todos un solo pueblo para alabanza y para gloria de su nombre. Un pueblo que como nosotros lo aprendíamos el sábado anterior y el domingo anterior también, un pueblo que esté sometido, ¿se acuerda si no traje mi argolla? Un pueblo que esté sometido a su pacto. ¿Se acuerda que nosotros lo vimos en el Sinaí y vimos cómo el Espíritu de Santidad, cómo el Espíritu Santo en el aposento alto en Hechos capítulo 2, lo que hizo fue confirmar esa preciosa ley en nuestros corazones, ¿ok? Y eso se le conoce, y a eso, disculpe usted, se le conoce como nuevo pacto. Entonces, esa primera iglesia, esa congregación, ese pueblo es su familia, es mi familia, porque la primera iglesia, el primer pueblo tiene que ser su familia, ¿listo? Quiero que vayamos, por favor, esa manera de introducción, pero tranquilo, de pronto si usted me ha tenido, de pronto me enredé un poquito, pero vamos por favor a Génesis 12. Génesis 12, versículo 15. Génesis 12, versículo 15. Yo le voy a pedir un súper favor y es que usted coteje porque vamos a ver algo especial en esta noche. Así solo veamos dos versículos, realmente pues no nos interesa mucho. Lo importante es que este tema que vamos a tocar hoy, usted de pronto disponga en su corazón estar miércoles tras miércoles, porque yo sé que probablemente el Señor nos dé respuestas de muchas cosas o de muchas falencias que hay en nuestras familias, en nuestra propia vida, dependiendo del rol que nosotros estemos asumiendo, mamás, papás, esposos, en mi caso de hija. Y antes de avanzar, yo voy a hacer acá un paréntesis. Yo le pido un favor y es que no cometa los mismos errores que yo cometía antes. Y le voy a decir qué error cometía yo antes. Cada vez que yo escuchaba dentro del título de una predicación algo y familia, me metía unas aburridas impresionantes porque si ese tema a mí no me interesa, porque yo no soy esposa y yo no soy madre, eso es para las esposas y para las mamás, yo soy soltera, yo tengo un gato, eso no es para mí, pero fíjese que sí tiene muchísimo que ver. Ahora, no, le digo que no cometa ese mismo error porque realmente sí, yo creo que es algo que nos atañe a nosotros, que nos atañe a nosotros. Habiendo dicho lo anterior, vamos a leer Génesis 12:15, ¿le parece? Versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer. Sí dice así, tomó pues Abraham a Sarai su mujer. Y a Lot, hijo de su hermano. Ojo a esto. Y todos sus bienes que habían ganado. Póngale cuidado. Y todos sus bienes que habían ganado, ¿listo? Y dice, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros miramos detalladamente el versículo, por eso yo siempre les pido el favor que usted tenga su Biblia a la mano y coteje, o su celular a la mano, si es el caso, y coteje lo que uno está leyendo. Nosotros comenzamos a leer este versículo y lo primero, una de las primeras cosas, no lo primero, pero sí una de las primeras cosas que nosotros decimos, uy, Abraham tenía, lo que tenía Abraham era plata. Y entonces muchas veces se ha confundido y se ha trastocado la promesa de Abraham. Y entonces se ha dicho, así como Abraham tenía plata y tenía bienes y mire, tenía personas, trabajadores, siervos que había adquirido, levanta los brazos porque esa promesa también es para ti. Pues vamos a mirar a qué se refiere el texto. Exactamente, porque a primera vista, si nosotros no hacemos un estudio minucioso del versículo, eso es lo que decimos a Abraham, perdón, porque todavía no era Abraham era un hombre adinerado, ¿sí o no? Era un hombre adinerado. Dice, y tomó todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Aram. Y las personas. Entonces, cuando nosotros vemos las personas que había adquirido en Harán, nosotros lo que decimos, Abraham tenía tanto dinero que ¿qué hizo?
adquirió siervos, ¿cierto? Para que trabajaran en esa nación que él estaba construyendo. Es decir, este hombre estaba formando esa nación y como consecuencia de esa prosperidad financiera pudo adquirir, pudo comprar muchísimos siervos para que le ayudaran a administrar ese patrimonio. Y todo muchas veces lo reducimos a dinero. Pero si yo le digo que el texto original no dice esto, y en este momento voy a permitirme hacer algo, y es que voy a compartir, bendiciones a quien se conectó ahorita también, voy a compartir pantalla, ¿listo? Voy a compartir pantalla. Tranquilos, no se afanen que no va a ser toda la predicación así. Porque ¿para qué efectos voy a compartir pantalla? Como evidencia bíblica. Como evidencia bíblica, porque usted dirá, Jimena siempre nos dice que el versículo dice otra cosa, muéstrenos la evidencia bíblica. Y la evidencia bíblica está acá. Génesis 12:5, ¿listo? ¿Sí es Génesis 12:5? El pastor Zenén, el pastor Zenén, yo sí lo veía que aquí le decía cosas a mi mamá y yo, es 12, sí, gracias, es 12:5, había dicho que 15, les ofrezco disculpas, a veces me equivoco, no siempre, pero es Génesis 12:5. Mire lo que dice, vamos desde acá. Usted ve la palabra hijo, ¿cierto? Ve la palabra hijo, ¿cierto? Acá está la flecha, hijo. Siga la flecha. Si ve este número que ve acá, voy a mostrarle algo, solo voy a mostrarle algo en aras de la evidencia bíblica, por favor, su merced esté atento. Este número es la concordancia, H significa hebreo, ¿listo? Porque la palabra, obviamente esta palabra que usted ve acá va en hebreo. Esta es la concordancia en hebreo del diccionario Strong, que en este caso sería la 1125. Sí, acá vemos lo mismo, acá vemos lo mismo, acá vemos lo mismo. Aquí nosotros podemos ver el texto original. Esta es la forma más sencilla. En ocasiones no está del todo tan certera y hay que buscar más recursos, pero esta es la forma más sencilla. Y mire lo que dice. Bueno, vamos desde hijo de su hermano y toda su hacienda que había ganado. ¿Listo? ¿Listo? Espérenme que acá yo, ya, ahora sí, acá. Y tomó, mire, Abraham a Sarai. Estamos bien, yo creo, listo, que es básicamente, hasta ahí no hay ningún problema. Creo que la Reina Valera 1960 dice lo mismo. Alguien dirá, pero no se trata de familia y pacto. Sí se trata de familia y pacto, por eso le digo. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, porque era el sobrino. Hasta ahí, todo perfecto, ¿cierto? Creo que todo está perfecto. Y toda su hacienda que había ganado. No sé exactamente la Reina Valera qué palabra dice, pero bueno, y toda su hacienda, todos sus bienes tal vez, no sé qué había ganado. Ojo lo que sigue después, porque la Reina Valera, Pastor Zenén, su merced, tiene lo que sigue después ahí. Todos sus bienes que habían ganado, sí, y las personas que habían adquirido eso, hasta en Harán. Eso. Y la Reina Valera dice, y las personas que habían adquirido en Aram, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, para adquirir personas, ¿qué se necesita? Plata. Recordemos que estábamos hablando de la época del Medio Oriente, en esa época, sistema de casta, sistema donde se comercializaba de esa forma. Ahorita no, ahorita no. Después mire lo que sigue, mire lo que dice el texto original, que habían ganado y las almas que habían adquirido en Aram. Ojo, la palabra para alma, si su merced está por, bueno, ahorita esta es una diapositiva, pero si su merced le pincha acá, donde está la flecha, le va a salir que alma en hebreo es nefesh, nefesh, ¿listo? Nefesh. Y mire lo que dice acá el texto, no dice las personas que adquirieron, acá en la cámara, no dice las personas que adquirieron, ojo, porque de acá, esta es la base para la serie de mensajes de estos miércoles. Dice, y las almas, incluso ni siquiera dice adquirido, acá hay otros sinónimos, y ahorita les leo cómo queda el texto, y las almas que adquirieron en Aram. ¿Listo? Entonces voy a dejar ahí. Yo espero que usted esté atento. Yo espero, ya dejé de compartir pantalla, sí. Listo. Entonces, ahora sí,
viendo lo anterior, es que necesito ponerle de precedente esa evidencia bíblica, porque si yo no lo hago, entonces su fe no se puede basar en el sentir de nosotros, ni en los supuestos de nosotros, sino en la evidencia bíblica. Y ese versículo tiene toda la razón, se me fue un 1, disculpen, el versículo 5 dice, y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. Dijimos, hasta ahí está perfecto. Y todos los bienes que habían acumulado y las almas que habían formado en Harán, las almas que habían formado en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en tierra de Canaán entraron. Una cosa es que el texto me diga los esclavos o los siervos que adquirieron, que compraron, pero otra cosa es que el texto original me diga que Abraham y Sarai comenzaron a formar almas en su casa, y una vez formaron esas almas en su casa, salieron rumbo a la tierra que el eterno Dios les prometió. Amén. Fíjese usted que es totalmente diferente. Y la primera alma, amada congregación, la primera alma que tiene que ser formada tiene que ser la mía, la suya, la de Paola, etcétera, etcétera, etcétera. La primera alma que tiene que ser formada, por cuanto la primera alma que fue formada fue la de Abraham. Usted se acuerda que nosotros todos estos sábados anteriores, cuando estábamos haciendo el conteo del Homer, hablamos precisamente de las obras de Abraham. Y fíjese cómo durante ese recorrido vimos cómo el eterno Dios comenzó a moldear, cómo el eterno Dios comenzó a formar el alma de Abraham. Y fíjese, él con Sara comenzaron a formar almas. ¿En dónde? En su casa, en su propia casa, y después partieron hacia la tierra de Canaán. Mire por favor lo que dice el Salmo 19, versículo 7, si usted lo quiere anotar. Salmo 19, versículo 7. La ley de Yahweh es perfecta. Usted sabe que ley en hebreo es Torah, ¿cierto? Entonces quedaría lo siguiente: la Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma, nefesh, ahí está la palabra nefesh otra vez. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Al sencillo. Y yo creo que el eterno Dios nos está haciendo sabios. Nosotros somos una congregación muy sencilla en Tunja. A mí no me gusta comparar, pero si nos ponemos de pronto a comparar, nosotros somos una congregación muy sencilla, pero el eterno Dios nos está dando sabiduría gracias a su preciosa ley y a sus preciosos mandamientos. Usted quiere que su alma sea transformada. Tal vez usted tiene luchas de antaño, cosas difíciles de cambiar, usted como hombre, usted como mujer, como esposo, como esposa, como hija. En mi caso particular, como hija, por testimonio propio, por experiencia personal, yo a usted le puedo decir que la ley de Yahweh está transformando mi alma, y que realmente se pueden evidenciar esos frutos. Y las personas que evidencian esos frutos no son ustedes, realmente son mis padres, son las personas con las que yo vivo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Abraham y Sarai formaron las almas que había en su casa? Porque pues ahí dice que formaron las almas, pero entendiendo que no se trató de que estuvieran comercializando con esclavos, ¿no? Eso creo que ya lo entendimos. Fíjese cómo la interpretación sí cambia un poquito, a menos que nosotros veamos los contextos originales. La forma en la que Abraham y Sarai forman las almas en su casa es la siguiente: enseñándoles la ley del eterno Dios y sus mandamientos, enseñándoles del eterno Dios, enseñándoles de sus estatutos, enseñándoles de sus decretos, y posteriormente, cuando ya habían sido formados, ahí sí salieron rumbo a la tierra que el eterno Dios les había prometido. Se fueron para Canaán. Allí se fueron. ¿Sabe por qué? Porque la única forma posible en la que yo puedo alcanzar esa promesa que el Padre me entregó a mí es cuando mi alma está siendo formada en la palabra del eterno Dios. De lo contrario, va a ser un poquitico difícil. Ahora,
Recordemos algo, por favor, con base en lo que también hemos venido estudiando nosotros los sábados anteriores. La bendición de Isaac y de Jacob también en parte depende de esa obediencia de Abraham, de la fe de Abraham, acuérdese, porque Abraham guardó lo que yo guardé, le dijo el eterno Dios a Isaac, yo te bendigo a ti y yo haré de ti una gran nación por cuanto tu padre Abraham guardó lo que yo guardo, mis estatutos, mis leyes, mis mandamientos. Creo que eso es en la parte 3 o 4 de las obras de Abraham, si usted quiere echarle de pronto una repasada al video de YouTube. Pero también recuerde algo, que el apóstol Pablo dijo que esas promesas son para nosotros los que tenemos fe en el Mesías Yeshua, en Jesucristo, el Señor. Pero también recuerde algo, y es que el mismo Mesías les dijo, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pues si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces las obras de Abraham harían. Y una de las obras de Abraham es que Abraham y Sara formaron las almas en su casa. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? ¿Está usted dispuesto a como mamá, como papá, formar el alma de su hijo, de su hija en casa? ¿Está dispuesto a hacerlo? Pues vamos a seguir mirando, porque nuestro llamado, el llamado que nos está haciendo el eterno Dios es a que nosotros formemos, así como hicieron Abraham y Sara, que nosotros podamos formar almas en nuestra casa, en nuestro hogar. Fíjese que la mayoría de personas dicen, nos vamos a las naciones y vamos a invadir Tunja con la palabra de Dios y vamos y hacemos y deshacemos y que mi sombra levante enfermos como la sombra de Pedro. Pero ¿cómo nos cuesta formar las almas de nuestra propia casa? Es una cosa dificilísima, aparentemente difícil, pero si el Señor lo ordenó, no es imposible. Es que una de las mentiras más grandes que se nos ha dicho a nosotros como iglesia es que esta ley y estos mandamientos son imposibles de cumplir. Permítame hacerle una pregunta. ¿Para usted fue difícil conectarse el domingo a las 10 de la mañana en la fiesta de Pentecostés? Porque hay gente afuera que dice que reunirse es imposible. Yo no entiendo. Yo hablaba con Paola en esta semana y decía, cuando yo escucho a alguien decir que la ley de Dios es imposible de cumplir, a mí me provoca sentarme con esta persona y decirle, bueno, ¿qué le parece imposible de cumplir? Para comenzarle a explicar, porque es que muchas veces se habla más por ignorancia que por otra cosa. Entonces, las almas que ellos formaron en su casa vivían con ellos, ¿listo? Las primeras almas que nosotros tenemos que formar, entonces, en este sentido, deberían ser nuestros hijos, ¿sí o no? Deberían ser nuestros hijos, para que ellos puedan hacer parte de ese pueblo que el eterno Dios está formando. Y la única manera en la que nosotros, mire, yo tengo una sobrina de 7 años a la cual amo profundamente y es lo más parecido a una hija que yo, de lo que yo vaya a tener, pues digo biológica, pero nosotros tratamos de enseñarle la palabra tal como está establecida. Y ella pregunta, es enseñarle el pacto, porque nosotros queremos que ella haga parte de ese pueblo que el eterno Dios está llamando y pueda heredar la vida eterna. Es lo que nosotros queremos hacer con la niña. Usted lo quiere hacer con su hijo, con su hija, con su ser amado. Usted quisiera hacerlo. Por favor, no alejemos del pacto de las promesas a nuestros seres amados. No los alejemos. Alguien dijo, la mejor herencia que un padre le puede dar a su hijo es el estudio. Mi papá siempre me decía eso cuando me reunía. La mejor herencia que usted le puede dar a su hijo es hacerle conocer el pacto que el eterno Dios nos entregó en el Sinaí y que posteriormente fue escrito con el dedo de Dios, con el Espíritu de Dios en nuestro corazón. ¿Listo? Entonces, yo creo que avancemos porque si no me voy a quedar acá. Escuche esto, el eterno Dios siempre va a pensar en familias. Reitero, lo que hemos recibido nos está limpiando el alma. Yo siento que a mí por lo menos me ha ido transformando muchas cosas, pero es hora que yo también lo ponga en práctica. ¿Ve? De acuerdo al rol que usted que el Señor le dio a usted en su casa, ¿listo? Ahora, como el eterno Dios piensa en familias, el sacerdote, ¿quién es? ¿Quién es? El esposo, ¿cierto? Y las almas, ¿quién vendrían siendo? Los hijos.
los hijos. ¿Cuál es la labor del sacerdote y de la esposa? Básicamente hacer lo mismo que Abraham y que Sarai hicieron. Levantar esas generaciones para que puedan entrar al pacto y para que puedan heredar la tierra prometida. Ahora, yo sé que hay situaciones un poquito anómalas en donde el sacerdote por cuestiones o bien sea naturales o emocionales o espirituales no está. Y a la mujer le va a tocar aquí hacer el papel de Débora. Eso sí le va a tocar, va a costar un poquito más, pero el eterno Dios no la va a dejar en vergüenza. Hay roles también, a mí como hija también, es decir, yo sé lo que es de pronto tener familia que no es creyente y a mí me pasó por un tiempo, pero ahora veo la bendición y la promesa, ¿listo? Ahora, yo quiero que avancemos. Váyase por favor a Proverbios 29:15. Este es el otro versículo en donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Proverbios 29:15. Váyase por favor, vaya. Revise usted Proverbios 29:15. Vamos a hablar unas cosas bastante interesantes de este versículo. Porque este también es el versículo base con el que nosotros vamos a manejar toda esta serie de mensajes que a lo mejor terminan de hoy en 8 días, yo no lo sé, pero es un versículo base. ¿Listo? Proverbios 29:15. Mire lo que dice la Reina Valera. Yo le invito, por favor, a que usted esté revisando también lo que dice su Biblia. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Otra vez, ¿listo? La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Listo? Póngale cuidado a este versículo tan interesante. Póngale cuidado. Que este es otro de los versículos que se suele interpretar de una forma incorrecta. ¿Cuántos de ustedes, voy a hacer una pregunta un poquito indiscreta y no es que le esté echando pullas a nadie, por favor? ¿Cuántos de ustedes han entrado a librerías cristianas acá en Tunja o en su ciudad? Yo creo que todos los que estamos acá, ¿listo? No sé, yo creo que todos los que estamos acá. Cuando usted entra a las librerías cristianas, usted comienza a mirar artículo por artículo, libro por libro, y entra a la sección, se dice, ¿cierto? Entra a la sección de niños. Y usted encuentra que los libros, las Biblias ovejita y todo esto, ay, que miren el arca, ay, que miren el arca. Y usted está mirando animadamente cuando de repente usted se queda mirando como a una regla de madera ahí colgada y dice vara de disciplina para niños. ¿Sí? ¿Usted no se ha dado cuenta? Yo sí. Y hay de colores. Si es niña, ahí está la vara rosada para que la reprenda con base en este versículo. Si es varoncito, está la vara de color azul para que le reprenda y ojalá con los transformes ahí, si es de niña, pues con Hello Kitty o qué sé yo. Bueno, seamos más bíblicos, con Débora y con Sansón. Bueno, no sé. Su merced allá hizo imaginación, ¿cierto? Es más, una vez estábamos con mi papá en la librería viendo libros y había una vara así churriquitica para bebés de meses. Y usted, pero ¿qué aquí? Perdóneme lo que voy a decirle, por favor. Perdone. Pero ¿qué clase de salvaje le va a pegar un barazo a un bebé de meses? Y entonces romantizamos esas cosas y no, pues es que ahí lo dice el versículo, Jimena, límpiese los anteojos, límpiese los lentes y lea bien. La vara y la corrección dan sabiduría. Entonces al niño los tenemos que agarrar a vara. La vara, mire, acá tengo la vara, yo soy de la vieja guardia, y ungían la vara. Y entonces llegaba el ministro con el aceite y ungía la vara. Mire, voy a ungirle la vara para que lo castigue y lo reprenda, porque la vara y la corrección dan sabiduría. Ahorita vamos a ver a qué se refiere el versículo. Y la segunda parte de ese versículo, de pronto los de la vieja guardia como yo están haciendo memoria. La segunda parte del versículo dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es decir, no consienta al chino porque va a ser vergüenza para su mamá. Chinos no hay que consentirlos. No, nada de afecto, nada de consentirlos. Vara y me hace el favor y me obedece. Y con una mirada hay que neutralizarlo, eso sí. Entonces, fíjese cómo se distorsionó el versículo. Ahora, usted quiere saber lo que, bueno, este es un mensaje muy familiar, porque nosotros somos familia. Ahora, no nos podemos reunir en el mismo lugar como antes por las razones que usted ya sabe, y creo que va a pasar otro tiempito porque estaba mirando y los picos están fuertes. Pero vamos a ver, ¿quiere saber lo que dice el versículo?
¿Quiere saber realmente lo que dice el versículo? Y le voy a pasar en una diapositiva la evidencia bíblica de lo que dice el versículo para que usted de pronto, o alguien que yo sé que usted no, pero de pronto alguna persona que no nos conozca de YouTube diga tan tramadora esta mujer, pero no, voy a presentar evidencia bíblica. El texto original, bendito sea el nombre del Señor, no dice que hay que agarrar a los niños a punta de palo, no, dice otra cosa. Mire, el texto original dice lo siguiente: vara y corrección darán sabiduría. Si ve, Jimena, que dice vara, espere un segundo. Pero el muchacho dejado a la deriva avergonzará a su madre. Si ve que ya no dice el muchacho consentido, dice el muchacho dejado a la deriva avergonzará a su madre. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita? Voy a compartir pantalla para que usted mire exactamente a qué hace referencia este versículo. ¿Listo? Voy a compartirle pantalla nuevamente. Mire, nuevamente. A ver, bendito sea el nombre del Señor. Listo. Esto es lo de Génesis. Esto es lo de Génesis. Acá está. Acá está. Nótese que acá dice formando almas, que es el llamado que el eterno Dios nos está haciendo a nosotros. ¿De formar qué? Formar almas, porque recuerde que este mensaje es familiar. Entonces ahí dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Espéreme, yo cuadro acá esto. Más el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Listo? ¿Listo? Y la versión, el texto original dice, vara y corrección darán sabiduría, pero el muchacho dejado a la deriva avergonzará a su madre. Vamos a iniciar palabra por palabra, palabra por palabra. Lo quise hacer en diapositiva porque entiendo que mi letra es muy fea. Yo antes lo hacía así como en hojita y entonces no, Jimena, yo creo que sería mejor en diapositiva, entonces me estoy modernizando. La palabra que usted ve allí como vara es la palabra shevet, shevet. Si ve, acá está la referencia en el diccionario en hebreo Strong, si usted la quiere buscar. Es la palabra shevet. Y la palabra shevet, ¿sabe qué significa? ¿Sabe qué significa? Tribu o clan o familia, pues. Si ven cómo... Ay, Jimena, pero ¿y por qué en hebreo? Porque fue escrito en hebreo. Yo siempre digo, si hubiese sido escrito en mandarín, pues estaríamos pues sudando petróleo, pero intentando descifrarlo en mandarín. Hay gente que se enoja porque uno ve el contexto hebreo, ay, está judaizando. No, es que fue escrito en hebreo. Y pues uno lo que hace es tratar de ver el contexto original. Entonces la palabra vara, el significado de vara es tribu o clan. Tribu, y nosotros dándole unos leñazos a los hijos pensando que eso, y no, y un jalavara, y un jalavarita mágica. No, señores, tiene que ver con tribu y tiene que ver con clan. Y como dijo la pastora Gloria, la vara es una medida de comportamiento social. Es una medida de comportamiento social. Luego, para pertenecer, ¿qué es lo que me está diciendo el Señor? Para pertenecer, mire acá la flechita, a una tribu, a un clan o a una familia, debo someterme a las normas o leyes que rigen esa familia. ¿Listo? Básicamente es lo que dice la primera parte del versículo. Es decir, si yo soy del clan Porras, no me voy a aportar como el clan Navarrete, porque somos dos clanes o dos familias diferentes. Para que yo pueda pertenecer a este clan, a esta tribu o a esta familia, debo yo sujetarme a las normas de la familia. Ahora, si yo soy de la familia del eterno Dios, si yo soy del pueblo del eterno Dios, si yo soy parte de la iglesia, del pueblo que el Señor está llamando afuera, y si quiero pertenecer a ese pueblo, y si quiero hacer parte de esa preciosa iglesia del eterno Dios, con base en ese versículo, entonces yo me tengo que portar de acuerdo a las leyes y normas establecidas por el eterno Dios en su bendita palabra. ¿Sí ven? ¿Se ven cómo cambia, se ve cómo cambia el contexto cuando se revisa, o mejor, cómo cambia la intención cuando uno revisa el contexto? La segunda palabra que nosotros vemos ahí es la palabra corrección. Y la palabra corrección es la palabra tojeja, tojeja en hebreo. ¿Y qué significa corrección o tojeja?
significa hacer entrar en razón al chino, hacer entrar en razón o en conciencia, papito, aterrice, hacernos entrar en razón, crear conciencia en nuestros hijos y cómo el eterno Dios nos hace crear, nos hace entrar en razón a nosotros a través de su palabra, a través de sus mandamientos. Cuando yo como hija estoy siendo necia con mis padres o testaruda con mis padres, ¿cómo el eterno Dios me hace entrar en razón a mí? Tojeja, ¿cómo? Abro su palabra y el mismo Señor me dice, hija, ojo, porque estás quebrantando este mandamiento. Inmediatamente yo, ¿qué hago? Padre, perdóname, porque yo quiero ser parte de tu familia, de tu clan y tengo que comportarme conforme a las normas que tú estableciste para mí. Si usted como esposo de pronto está haciendo algo indebido con su esposa o no está sosteniendo espiritualmente el hogar como sacerdote, es hora que su merced entre en razón. Es hora que su merced se corrija a través de la palabra del eterno Dios. Amén. Yo creo que estamos entendiendo, ¿cierto? La siguiente palabra que vamos a ver. La Reina Valera dice hijos consentidos, ¿se acuerda? Pero la palabra que está aquí es la palabra meshulach. Es la palabra meshulach. Meshulach, no mechulach, sino meshulach con CH, con CH. Y esa palabra tiene dos significados. Enviar con un propósito, como cuando mi papá me dice, oye, reclama estos medicamentos, meshulach, porque es con un propósito que mi papá me envía. O el segundo propósito tiene que ver con despachar, con enviar para que esa persona camine errante sin saber su rumbo fijo. Y el ejemplo más propicio es el que usted encuentra acá, de la palabra meshulach, meshulach. No es hijo consentido, por favor, no es hijo consentido. Si usted quiere revisar en el diccionario Strong, eso está en Google, está en Google. Usted lo puede revisar y le va a dar este mismo significado. Mire el ejemplo de meshulach, que no es el hijo consentido, no es que no vamos a consentir a los hijos. Dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y le despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Bérseba. Eso es lo que significa la palabra meshulach. Es decir, cuando usted como padre, cuando el eterno Dios lo hace conmigo, me pone sus normas para que yo haga parte de su clan, para que yo haga parte de su pueblo al que él está llamando, para que yo haga parte de su familia, entonces a través de su palabra él me aterriza, él me hace crear conciencia y ya yo no voy a andar como una mujer errante por esta tierra. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Usted papá, usted mamá, usted hermano mayor. En mi caso yo no tengo hijos, pero trato de hacerlo con mi sobrina. Para eso está la palabra del eterno Dios. Yo no quiero que mi sobrina ande errante, sobre todo en un mundo tan sucio y tan corrompido como el que estamos viviendo. Por favor, nosotros necesitamos tener esto. Ahora, ustedes padres, ustedes como sacerdotes, ustedes son como el Moisés de su casa, por Dios santísimo. Y el Moisés de la casa tiene que tener un conocimiento de la palabra, de no quebrantar los mandamientos. Amén. Sigamos entonces. Y viene la última palabra y salimos de las diapositivas porque yo sé que de pronto se le cansan los ojos y eso. Viene la última palabra, y la última palabra es avergonzarse. ¿Se acuerdan? El hijo consentido es vergüenza para su mamá, pero lo que dice es el hijo errante, el hijo que cambia de carrera 50 veces y al final no sabe qué hizo con su vida. Es una vergüenza para la mamá. Y la palabra vergüenza es la palabra hebrea bush, y significa ese sentimiento de sentirse inútil o inferior. ¿A ustedes les ha pasado algo? A mí sí me ha pasado, que uno se siente como inútil. Y uno sale y dice, pero yo como que nomás sirvo para hacer el oso y para pasar vergüenzas. Es eso, básicamente es eso, es bush. Entonces, la madre está encargada de la crianza de sus hijos, que está encargada de la crianza de sus hijos, verá cómo estos hijos se vuelven inútiles, se vuelven inferiores, simplemente porque no se les entregaron las normas para pertenecer al clan, a la familia, porque no se aterrizaron y porque comenzaron a andar errantes por el mundo. Amén. Entonces, fíjese, y voy a ya terminar con esto. Entonces, fíjese cómo hay una diferencia grande
entre la versión de la Reina Valera y el texto original. Vara y corrección darán sabiduría, pero el muchacho dejado a la deriva avergonzará a su madre. Listo, entonces ya voy a dejar aquí de compartir pantalla. Espéreme usted un segundo. Yo espero que realmente la predicación en esta noche esté tocando nuestro corazón. Es algo como muy pedagógico, muy metódico, pero lo importante es que esté tocando nuestro corazón. Va a mirar, vamos a avanzar, aún tenemos un tiempito, vamos a avanzar y concluimos esta primera parte para que usted quede de pronto como antojado con la segunda que vamos a ver el miércoles. Entonces, este proverbio no se trata de darle golpes a mis hijos para que afinen, no, fíjese lo que hemos visto, fíjese lo que el eterno Dios nos está enseñando nosotros como familia para que también lo practiquemos en nuestros hijos. A nuestros hijos debemos enseñarles a sujetarse a las normas que rigen esa familia suya. ¿Y quién es el que lo hace? El sacerdote. Es el sacerdote el que lo hace. Y en el caso particular, nosotros como creyentes en Yeshua, esas normas nos las ha entregado el eterno Dios en el Sinaí y posteriormente las escribió el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, en nuestro corazón. ¿Se acuerdan? Ahora, podemos decir nosotros que esto fue lo que hicieron Abraham y Sarai, cuando dice la Biblia que ellos formaron almas. Básicamente fue esto lo que hicieron. Y si no lo hacemos, porque pues alguien dirá, yo no, a mí esas cosas no me interesan, y está, obviamente, mire, yo algo he aprendido, y es que nosotros, por ejemplo, nosotros como pastores, nosotros hemos pasado por luchas fuertes a nivel familiar. Nosotros no somos la familia perfecta, de verdad, se lo aseguro. Ya hemos pasado por unas batallas y nos hemos metido unas lloradas impresionantes. Pero ahorita que nosotros comenzamos a conocer la ley de Dios, los mandamientos, y comenzamos a aplicarlos, nosotros hemos visto una transformación bastante grande en nosotros mismos. Incluso hemos visto cómo sector de la familia ha sido bendecida por causa de nuestra obediencia. Aunque al comienzo no fue fácil, uno dice, pero Señor, es tan difícil desprogramarse de las cosas que uno le han venido enseñando por años, es tan difícil, pero cuando uno tiene un corazón dispuesto, lo hace, lo hace. Entonces alguien puede decir, no, Jimena, eso no me interesa. Y bueno, yo no puedo influir en la voluntad de nadie. Y mi familia no es tan perfecta para venir a criticarle ni a juzgarle la suya. No, no. Nosotros aquí, todos los que estamos conectados, estamos en igualdad de condiciones. La única diferencia es que nosotros como pastores respondemos de una forma más severa delante del eterno Dios, porque somos los que estamos enseñando la palabra. Pero por favor, no aleje a su hijo de la ciudadanía de Dios. Usted como esposo no aleje a su esposa de la ciudadanía de Dios. Y si de pronto usted es una mujer que le ha tocado criar sola a sus hijos, a sus hijas, no sé, por la razón que sea, entienda que el eterno Dios sí le va a respaldar, porque Él ve nuestro corazón, Él sí le va a respaldar y Él sí la va a sacar en victoria. Santiago 2:12 dice, así hablen y así hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad? La ley que el eterno Dios nos dio en el Sinaí y que confirmó, como lo aprendíamos el miércoles, por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Quiero que dejemos hasta ahí. Es lo que vamos a venir, es lo que vamos a seguir trabajando en esta semana. Yo creo que ya es importante comenzar a trabajar en lo que tiene que ver con la cuestión de las familias. Ahora, alguien puede decir, no, pero es que yo no he hecho eso durante toda mi vida. No se preocupe, tranquilo. Tranquilo, que hay una promesa de restauración para nosotros. En estos miércoles, si el Señor nos da vida y si así Él lo permite, vamos a hablar de la restauración, pero no de acuerdo no de acuerdo al rasero de la imaginación humana, se ha restaurado, cómo se hace para que unos hijos sean restaurados, cómo se hace dentro del plano de la Torá, de la ley de Dios, para que las familias sean restauradas. Eso es lo que vamos a comenzar a hablar en estos miércoles.
Por supuesto, a mí si algo me da lástima no poder estar en el mismo espacio, pero bueno, pero vamos a hacerlo, amén. Entonces la idea y lo que yo espero es que usted pues esté conectado todos estos miércoles y vamos a hacer una oración. Eterno Dios, te damos gracias, Señor Dios de los cielos, por este tiempo. Padre, creemos en la importancia de las familias, Señor. Creemos, Dios de los cielos, que tú estás llamando familias, Señor, y que somos familias que hacen parte del pueblo que tú estás llamando de cada tribu, lengua y nación. Señor, yo te suplico, Dios de los cielos, que pongas ese apetito en las familias de este ministerio, Dios de los cielos, para que se alimenten, Señor, de esto que tú nos vas a estar enseñando en estos miércoles, sin faltar tampoco los sábados, Señor. Padre, bendecimos a las personas que están viendo, posteriormente verán mejor, Señor, esta enseñanza por YouTube. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén y amén. Y despedimos a las personas de YouTube. El Señor les bendiga.